Hola, buenas noches. Queremos darles la bienvenida nuevamente a otra masterclass. Bueno, para el día de hoy vamos a tocar un tema que es el dolor invisible de la pérdida de una mascota. O sea, esos compañeros que pues, se vuelven parte de nuestra familia, ¿no? Y que muchas veces, pues realmente ese tipo de pérdidas, pues no las hablamos, no nada, ¿no? O sea, como que la gente lo hace como menos. Para eso hoy tenemos a la tanatóloga Carolina Ortega con más de 15 años de experiencia. Queremos comentarles que esta masterclass va a ser grabada para pasárselas después, en el grupo de WhatsApp. Y también queremos decirles que en cualquier momento que ustedes quieran pueden levantar la mano y, y participar y comentarnos cualquier cosa que ustedes quieran. Y pues adelante, las dejo con la tanatóloga. Muchas gracias y buenas noches. Hola a todos, bienvenidos, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes una vez más en esta masterclass. Hoy, como bien nos dice nuestra anfitriona, es un tema muy poco tocado, pero muy importante que lo toquemos, ¿no? Porque obviamente este dolor de la pérdida de una mascota es algo bien importante. Desgraciadamente, no para todos es igual y sobre todo hay gente que, y muy respetable, no le gusta, no le interesan ni nada las mascotas, entonces también ay, pues solo es un perro, solo es un gato. No, quizá para ti sí, porque nunca has tenido, porque no te interesa, pero hay muchas personas que ese ser vivo se vuelve su compañía, se vuelve parte de su familia y es sumamente importante. De hecho, se puede ver incluso una pérdida a nivel como de un ser querido. O sea, es tan fuerte que se puede equiparar tal cual, ¿no? O sea, el dolor, la duración incluso. Pero es una pérdida que muchas veces no puedes hablar. Ay, ¿por qué estás triste? No, pues fíjate que se murió un perrito. Ay, ¿eso qué? Era un perro. No, o sea, no es solo un perro, ¿no? Y eso hace también que aquí vendría la pregunta inicial, ¿no? O sea, ¿por qué duele tanto la partida de una mascota? ¿Y es eso que nos hace que duela tanto? Obviamente, como decía ahorita, se vuelven parte de esta familia, se vuelve obviamente la compañía, esos seres que ya abres la puerta y ahí están, ¿no? Ahí están brincando, ahí están, o sea, se vuelven, ¿no? Entonces es bien importante porque no están, o sea, cuando desafortunadamente se pierde una mascota ya no está eso. Son muy dolorosas porque muchas veces, perdón, no puedes compartirlo, o sea, no es como que un dolor que lo compartes de, oigan, fíjense qué pasó esto, ¿no? O sea, sí a veces, incluso con otro tipo de pérdidas, ni siquiera tienes la apertura con una mascota menos. No hay muchas veces apertura de platicarlo, de decir con otras personas, porque viene la típica respuesta de, solo es un perro, ¿eso qué? No pasa nada, ¿no? O a veces aventan la puntada de, ay, bueno, total, no pasa nada, adopta o no. No, o sea, no es lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta también que a veces es un duelo un poco solitario. Y como muchos duelos, lo que hemos venido platicando también, que hay que saber también con quién platicar. No todos nuestros dolores, incluso nuestras alegrías las podemos platicar con todo el mundo. Entonces también eso hace que el duelo sea un poquito más complicado y doloroso. ¿Ok? Pero el duelo de un animalito, de una mascota, es un duelo real, es un duelo legítimo. Insisto, habrá personas que por convicción, por gusto, por alergias incluso, o sea, por lo que ustedes quieran, no les gusten, no quieran tener animales y nunca hayan creado ese vínculo con una mascota, nunca hayan tenido una, entonces no sepan de qué estamos hablando. Es respetable, pero también deben respetar a esas personas a las que sí tienen mascotas, a las que crean ese vínculo y a las que sí forman parte de su familia. ¿Ok? Entonces, obviamente es un dolor real. No se puede platicar con todo el mundo, evidentemente, pero es un dolor real, es legítimo. ¿Qué pasa en este tipo de duelos? Bueno, pues van a pasar obviamente por las mismas etapas que se pasa un duelo de un divorcio, del duelo de un ser querido, o sea, se va a pasar igual, ¿no? De diferente forma, como lo hemos venido platicando siempre en estas masterclass, las etapas de un duelo jamás son lineales. Digo, siempre empieza con, obviamente, la negación, que es el primer punto, y termina con esta parte de la aceptación de estas, perdón, de esta situación, ¿no?
Pero ¿qué va a pasar en toda esta parte, no? Obviamente se complica un poco porque no hay un ritual como tal, ¿no? Hablando de la muerte de un ser querido, bueno, ¿qué pasa? Pues obviamente es el velorio, el funeral, los rosarios, el entierro, o si lo llevan a una iglesia, o sea, como que todo este ritual, toda esta historia que hay detrás va ayudando a llevar este proceso de duelo. Cuando hay una mascota no existe todo esto. Muchas veces no existe absolutamente nada de eso. Entonces, eso también hace que esa falta de rituales que sea más complicado. Pero digamos que el hecho que no haya unos rituales establecidos como tal, o sea, como los conocemos como en los humanos, no quiere decir que no se puedan hacer. Cada familia, cada persona puede implementar sus propios rituales. ¿Y a qué me refiero a esto? Pueden decir, ¿sabes qué? Bueno, por lo general, digo, creo que la gran mayoría de los casos, desafortunadamente cuando una mascota muere, pues lo incineran y les entregan la urna, ¿no? Pues bueno, ya teniendo la urna, ¿qué pueden hacer? Bueno, se puede reunir la familia, vamos a recordar, vamos a hacer vamos a dedicar unas palabras. Ahorita, por ejemplo, este fin de semana que pasó, Día de Muertos, pueden ponerle una vela, una foto en su altar. O sea, cada familia, cada persona va implementando sus propios rituales, sus propias formas de ir liberando este dolor y de ir pasando este duelo. Obviamente es único y es personal, cada quien lo va a hacer a su manera. En toda esta parte de entrada, pues es reconocer que es un dolor real, que es un dolor legítimo y que es un dolor que existe. Bueno, digamos, en este proceso de dolor, ¿qué vamos a ir encontrando? Pues obviamente una parte de las culpas, ¿no? De no hice, porque mire, si seguramente yo ese día no hubiera salido, quizá no pasa eso, o llego a tiempo al doctor, o mejor lo hubiera cambiado de doctor, o estas culpas, estas de no hice, sí hice, que muchas veces salen totalmente de nuestras manos, ¿no? Obviamente también viene pues la ira hacia el veterinario, no, es que seguramente no lo atendió bien, no hizo lo que debía, le dio otro medicamento, el tratamiento estuvo mal. Entonces viene todas estas circunstancias. Que aclaro, también obviamente hay negligencias como en cualquier parte de la medicina. Sí, digo, desafortunadamente también hablamos de negligencias, pero digamos, hablándolo en un sentido de una cierta normalidad, por así llamarlo. Sí, a veces no, seguramente el tratamiento no fue adecuado, seguramente, o sea, ¿por qué es esa desesperación, ese enojo de decir, no está pasando, o por qué pasó, qué más pude hacer? Y muchas veces no hay absolutamente nada más que hacer, ¿no? A veces también entra muchísima culpa porque en la gran mayoría de los casos, cuando una mascota empieza a estar muy delicado, muy grave, pues hay un punto en el que también los veterinarios pues te dicen, no, sabes qué, vamos a darle unos días, vamos a darle este tratamiento a ver cómo reacciona. Si no, pues obviamente lo que siempre ofrecen los veterinarios es, vamos a dormirlo. Claro, acabando, digamos, atacando todo hasta la última instancia, ¿no? O sea, hasta pues, la mayor posibilidad que se pueda hacer, claro, sin que esté sufriendo. Pero ahí también entra mucha culpa de, me hubiera esperado una semana más, hubiera ido con otro doctor, no, seguramente pues lo hice antes de tiempo. Y sí entra esa duda, ¿no? Pero cuando lo vemos objetivamente y saber, espera, vamos a revisar objetivamente qué tenía, cuál era el diagnóstico. Y cuando te sientes a ver ya objetivamente, dices, ok, no, pues el diagnóstico era muy malo, lo pregunté con 3 doctores y los 3 me dijeron exactamente lo mismo. Entonces ya cuando ves esa parte objetiva, esa parte lógica, no la parte emocional, que es la que nos gana, sino la parte de lo que dices, ok, sí, no hubiera querido hacerlo, pero era lo mejor, porque desafortunadamente ya no había nada que hacer y sobre todo ya estaba sufriendo mucho, ¿no? Pero es parte, o sea, es parte de todo este proceso que sí puede llegar a esa culpa tremenda, ¿no? Otra parte también que llega muy importante es, digamos, una cosa que se podría conocer como el vacío cotidiano. ¿Qué es esto? Pues las rutinas, ¿no? De que sales, abres la puerta y ya no hay quien te brinque. Ya no están oye, pues a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde o a la hora que fuera, ya no sales allá, porque tú salías a esas horas, lo sacabas, y ahorita ya no existe eso. Y dice, ¿ahora qué hago, no? O sea, yo todas las mañanas o todas las noches o tal, ¿no? Todos los sábados lo llevaba a tal lado, o la comida, o sea, ese tipo de cosas ya no hay. Entonces existe, digamos, ese vacío de esa cotidianidad, de esas situaciones que obviamente se hacían con una regularidad y por varios años.
Entonces, obviamente, pues hay que llegar a una readaptación, a un cambio y una reestructuración, porque hay que llenar esos vacíos. Obviamente de la manera más sabia. No se precipiten, no corran, ¿no? Porque también desafortunadamente a veces se cae en el gran error de decir, no pasa nada y vamos a adoptar otro. No, no, en muchos casos no es la solución, o en la gran mayoría de los casos no es la solución, porque no vamos a reemplazar. Que no quiere decir que nunca más vuelvas a tener, no, pero sí hay que dejar un tiempo razonable, sobre todo, para procesar, porque muchas veces cuando se quiere adoptar otro, cuando es muy reciente, se trata de hacer un poquito para mitigar en teoría el dolor y no mitiga nada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, porque obviamente no tiene el mismo comportamiento, porque el dolor es tan fuerte que no estás de humor para educar a uno nuevo. Entonces viene mucho resentimiento hacia el nuevo, viene también mucha frustración porque no te hace caso como te hace caso el que ya tenías. Entonces no es lo adecuado hacer ese reemplazo. Hay que dejar pasar un tiempo y tú sabrás, ¿no? Porque también es muy válido decir, ¿sabes qué? Nunca más, ya no quiero, también es muy válido. O decir, me voy a esperar un año, 5 meses, el tiempo que sea. Cada quien sabrá, cada quien sabrá cuál es el tiempo necesario y el adecuado que necesite, ¿no? Porque sí es importante que se tenga ese tiempo, ese espacio, sobre todo, para que se dé obviamente esa, digamos, esa aceptación y se pueda tomar la decisión de decir, bueno, ok, estoy listo para obviamente meterme en otra aventura de un nuevo ser, ¿no? Ok. Ahora, hay muchos factores que van a influir en cómo se va a vivir este duelo. Uno de ellos, obviamente, y sería el vínculo que se tiene. Y esto me refiero si obviamente solo es es de compañía, si fue, por ejemplo, de apoyo emocional o de estos guía, por ejemplo, que hay alguna discapacidad. O sea, es importante también ver ese tipo de vínculo, cómo se dio, ¿no? Porque igual es más fuerte, si es más fuerte el lazo, ¿no? También eso va a influir en cómo se lleva el duelo, qué tan largo o no se haga el duelo, ¿ok? Las circunstancias también. No es lo mismo que sea una enfermedad en la que se hizo todo lo posible, en la que resulta obviamente ser muy doloroso, pero digamos que hubo un tiempo también para de cierta manera ir aceptando el desenlace, ¿no? A que desgraciadamente, pues, de la noche a la mañana pase algo como un accidente, como comió algo envenenado, o sea, cualquier situación así, que es de un día para otro. Las circunstancias también pesan mucho y sí cambian muchísimo la dinámica del duelo, ¿ok? Y otro factor importantísimo para cómo se va a llevar el duelo es la historia personal de este dueño, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que trae una historia personal de muchos duelos no resueltos a una persona que ha sabido ir resolviendo a lo largo de su vida sus duelos. Es muy diferente también cómo va a tener tratamiento. Entonces, también aquí hablamos de todo, o sea, toda la historia personal de esa familia que tiene esa mascota, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo todo eso porque todo eso va a influir. No, la gente de afuera no va a entender eso, no va a entender muchas veces que te sientes deprimido o que incluso no quieres hacer nada, igual que cuando fue o algún familiar, alguna persona, ¿no? Porque se puede sentir exactamente igual, ¿no? Con la misma intensidad o incluso a veces mayor, ¿no? Dependiendo, insisto, de este vínculo que se pueda llegar a dar, ¿ok? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, en cualquier momento, si ustedes quieren preguntar o decir algo, pueden abrir su micrófono, ¿ok? Bueno, ahora gracias. Digamos, ahora quiero pasar a un punto importantísimo de esto, que sería, gracias, que sería la parte de los niños. Esa parte es bien importante porque muchas veces pues, es a quien más les pega porque a veces están juntos, crecen juntos, entonces es bien importante saber cómo abordar. Jamás hay que mentir. Obviamente, de acuerdo a la edad, hay que ir hablando con las palabras que entiendan, con las palabras adecuadas, con las palabras acorde a la edad, pero jamás hay que mentir. ¿Por qué? Porque esto puede crear confusión e incluso miedo.
Y esto es bien importante porque muchas veces hay frases muy comunes, ¿no? Una de ellas es la de se fue a dormir y entonces no regresó. Y entonces el niño empieza a decir, o sea, ¿cómo? Y puede incluso llegar a tener un terror de decir, no, ya no me duermo, porque si no, ya no voy a estar. O dicen, ay, no, sí, tu abuelo, tú, no, cualquier familia se fue a dormir. Y entonces experimentar ese terror de decir, no, cualquier persona que se va a dormir ya no regresa. Hay que ser muy claros y no confundirlos, ¿no? Entonces esa parte de si se fue a dormir, no, no se fue a dormir, ¿no? Que coloquialmente, digámoslo así, se dice, se durmió, sí, pero la realidad es que sí hay que usar las palabras adecuadas. Y se fue a dormir no es lo adecuado porque se crea una confusión, porque se van a ver. Yo entendía que es hora de descansar, que te duermes en la noche y despertabas en la mañana, ¿no? Porque pues así un niño lo entiende porque así lo ha hecho. Pero si un niño de repente le dice, oye, pues tu perrito, tu gatito se fue a dormir, le puedes generar una ansiedad, una angustia y una situación muy compleja del niño de tener incluso terror de dormirse él, porque dice, híjole, es que igual si me duermo ya no despierto, ya no voy a estar con mi familia. O de que le diga su papá o su mamá, ya me voy a dormir, hijito. No, no te duermas, si no, ya no vas a estar conmigo. O sea, entonces sí hay que ser muy claros, ¿no? Otra también que puede llegar a ser común de, se fue al campo. ¿A qué campo? ¿Me pueden llevar? ¿No? Entonces, Andrea, ¿me ayudas con la pregunta, por favor, en lo que... Sí, claro. Mm, Dame un segundo. Dice Ivonne Vázquez, es verdad, ante la burla o la incomprensión de algunas personas te cierras, finges indiferencia y se convierte en mal humor constante, distracción permanente o indolencia ante el dolor propio y ajeno. Pues es que es muy complicado, pues sí, o sea, que la gente, que algunas personas entiendan el dolor de una pérdida de una mascota, porque, pues sí, hay personas que o no les gusta o también lo ven como, ¿cómo pueden ver a un perro o a tu gato como parte de tu familia? Pero bueno, o sea, para muchas personas, pues sí, esos perritos, esos gatos, sí se vuelven parte de nuestra familia, sí se vuelven, pues, nuestros compañeros, ¿no? O sea, que están ahí todo el día. Y sí es muy complicado pues que algunas personas a nuestro alrededor puedan entender ese dolor y bueno, pues a ver, adelante, ¿qué más nos puede decir? No, definitivamente es muy frustrante, puede llegar a ser súper frustrante que te lleguen a decir, ¿no? Como bien lo dice Ivonne, se puede sonar hasta burla de, ay, solo era un perro, solo era un gato, y que no lo comprendan. Es muy respetable que hay gente que no lo entienda y que no puede entender cómo tienes la relación, pero sabes que así como tú no entiendes eso, igual otra persona no va a entender tu relación que tienes con otras circunstancias, con otras personas, con otras situaciones, y hay que respetar, y de eso se trata la vida también, pero desafortunadamente no respetamos. Y esto pasa, digo, específicamente el día de hoy tratamos el duelo de la mascota, pero muchas veces tratan otro tipo de duelos, ¿no? De, ay, bueno, pues ya no pasa nada, era tu abuelo, pero pues bueno, ya estaba viejito. Ajá, y luego, o sea, sí estaba viejito, pero ¿y eso qué, no? De todas maneras me duele, de todas maneras, no, no es como que pues ya se me olvidó, ¿no? Y un poquito también, fíjate que pasa también esta parte de no entender con este tipo de duelos, ¿no? Que a veces, como bien dice Ivonne, te acabas cerrando, ¿no? Te acabas cerrando y dices, mejor no digo nada, ¿cómo estás bien? O no lo mencionas. Yo siempre les he dicho en este tipo de pláticas que el hablar de nuestras emociones hay que saber con quién hablar. Porque a veces tenemos grupos de amigos, entre comillas, que son para la fiesta, amigos que nos suman para quizá proyectos empresariales, de trabajo, y hay otros amigos con los que verdaderamente, y esos sí son amigos, con los que te puedes sentar y llorar y no te van a juzgar, que decir, oye, sabes que me duele esto, me duele esta situación, pero hay que saber con quién. Desafortunadamente, no toda la gente que tenemos a nuestro alrededor, nuestro círculo, podemos platicar de cualquier tema. Y eso es terrible y debería ser de otra manera, pero desafortunadamente es así.
Es Mm. que creo que en esto deberíamos de, pues no sé, de aprender a distinguir cuáles son los amigos para cada cosa, ¿no? ¿Qué amigos Ah, por son para supuesto. la fiesta? ¿Qué amigos son pues los del trabajo nada Conocidos más? más bien, ¿Y, en y qué realidad. amigos realmente son con los que cuentas o los que te entienden o los que siempre estarían ahí contigo en cualquier situación, ¿no? No nada más en las buenas, porque en las buenas En las buenas cualquier persona cualquiera. está, pero en Ujú. situaciones Mm, así, pues malas, pues no cualquiera, ¿no? mm. Entonces, pues yo creo que antes que nada hay que distinguir eso, o sea, cuáles son amigos para cada cosa, ¿no? Sí, por supuesto, definitivamente eso sería una prioridad, ¿no? A veces también me ha tocado, ¿no? En consulta mucho de, es que mi círculo es muy cerrado y la gente de mi propia casa o mis amigos, entre comillas, a veces no me entienden. Ok, sí, es muy frustrante eso porque a veces, oye, es que mi círculo es muy cerrado o la gente que yo creía que me podía entender no me está entendiendo. Ok, hay grupos de ayuda también, hay otros medios para expresar, pero lo más importante que yo así que te digo, Iván, sí entiendo esa parte de cerrarte, porque sí, yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, de cerrarnos y poner esa barrera de no digo nada y poner mi careta de estoy bien, todo está súper bien. ¿Por qué? Porque dices, ya, ¿para qué? ¿Para qué me estén juzgando? Y ay, otra vez vas a hablar de ese tema, sigues llorando, no, entonces acabas poniéndote esa careta, pero también sabes que hay lugares y personas con las que puedes hablar de esto. Entonces, solo hay que encontrar dónde sí, ¿no? Entonces, bueno, continuando un poquito con esta parte de los niños, que es bien importante irlo tocando, por ejemplo, eh, hablaba, ¿no? De, se fue al campo, también es, ¿a qué campo? Oye, papá, ¿me puedes llevar al campo? Y así de, pues no, bueno, o sea, sí te puedo llevar, pero no va a estar, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy claro, ¿no? O sea, los niños entienden y entienden muy bien, obviamente sin meterles miedo, sin usar palabras que no entiendan, pero sí hay que irles enseñando, o sea, ¿y cómo se le puede decir a un niño muy simple y muy claro? Decir, mira, eh, Rocky, fíjate que pues Rocky ya ves que andaba enfermito, porque se va a dar cuenta el niño, ¿no? Que estaba enfermito, entonces, pues ya ves que estaba enfermito, le dolían sus huesitos o le dolía tal, ya ves que casi no caminaba, o sea, hacerle como que todo el recuento, ¿no? Pues mira, desafortunadamente su cuerpo dejó de funcionar, ya no está con nosotros, o sea, ya desafortunadamente murió, ya hoy afortunadamente no tiene dolor. O sea, es explicarle, ¿no? Ya ves que no caminaba, ya ves que no quería jugar, ya no comía, ok, bueno, no, o sea, cuando la gente enferma y su cuerpo no funciona, eso quiere decir cuando mueren, pero ya hoy no tiene dolor. No manejar las otras historias pues es que está en el campo de los perritos o está dormido porque los niños empiezan a crear confusiones, ¿no? Y es bien importante ser súper claros con los niños, y aquí me permito, les hago una referencia que me tocó hace muchos años un señor ya grande que a él le dijeron de niño, es que tu papá se fue cuando su papá murió. Un niño de 5 años, tu papá se fue. Él tiene un hermano mayor como 8 años, una cosa así. Entonces el hermano, como era 8 años mayor, participó en el funeral, participó en todos los ritos, y como era mayor, o sea, 8 años es mucho, de niños es muchísimo. Entonces participó en todo, estaba pues en el entendido de absolutamente todo. Entonces él veía a los adultos que hablaban, que lloraban, que iban y venían, y el niño no entendía, un niño de 5 años no entiende. Entonces lo único que él sabía es que su papá se fue. ¿Qué pasa con este niño, ya de adulto? Él creció creyendo que su papá lo había abandonado a él. ¿Por qué? Porque aparte, como no se hablaba ese tema con el niño específicamente, veía a su mamá y a su hermano que hablaban y tal. Entonces, digamos que se preocuparon del duelo por el hermano mayor, pero del no. Pues como veía que el hermanito pues se veía, estaba bien, o sea, entre comillas había una normalidad con el hermano, estaba tranquilo y no decía nada, pues ese niño creció creyendo que el papá lo había abandonado a él, por esa parte de no decir claro de que su papá se fue. Entonces sí hay que ser muy claros, porque yo les hablo de un caso, o sea, de una persona de 45 años que llegó a decir, es que o sea, yo siempre creí que mi papá me había abandonado a mí, no a mi hermano, nada más, o sea, a mí, hasta que después entendí,
que la muerte y todo, pero fue un trauma muy fuerte. Entonces sí hay que ser muy claros, sí hay que ser muy honestos. En esta parte de los niños también, hay que también entender que los sentimientos de los niños son diferentes. A veces son mucho más emotivos, son mucho más expresivos también. Entonces, a veces como adulto, quizá también el animalito, esta mascota era específicamente el niño, ¿no? Entonces la pegó muy fuerte y quizá los papás a veces se acaban cediendo de tener esa mascota por el niño. A veces los papás no tienen quizá el vínculo tan fuerte o simplemente, bueno, no son como 100% de su agrado, pero es por el niño. ¿Qué pasa en esos casos? Que a veces los papás dicen, bueno, sí, me pone triste, pero bueno, ya, lo que sigue, ¿no? O sea, van saliendo más rápido y los niños no. Y entonces los niños siguen llorando. ¿Qué pasa ahí? Que a veces llega el papá y dice, ay, ya, pues ya no llores, no es para tanto, sigues llorando, ya pasó. No, no lo hagan. Para usted, papá, ya pasó, porque quizá no es ni el vínculo, quizá solo le cumplió el gusto a su hijo, pero ¿qué creen? Que el niño no, porque el niño se había hecho este vínculo. Entonces, para el adulto quizá pudo pasar, ¿no? Pero para el niño no, entonces hay que también no limitar, no reprimir. Y es importante, digo, en cualquier ámbito, digo, hablamos hoy específicamente de un duelo, pero en cualquier ámbito, en cualquier dolor, no reprimir, incluso también como adultos, reprimimos que nos vean los hijos llorar, ¿no? Porque no, ¿cómo nos van a ver tristes? No, también es importante que los niños vean que se puede estar triste, que es válido estar triste, que la vida no solo es felicidad, no solo es alegría, que también existe esta parte de tristeza, de dolor, de frustración. ¿Por qué? Porque si no les enseñamos esta parte, crecen como adultos con cero tolerancia a la frustración, total y absolutamente, ¿no? Y aquí viene también esta parte de la cero tolerancia, que por ejemplo, en esta parte de hablar claro con los niños, de ser muy honesto. Pasa mucho esto, por ejemplo, cuando los niños se les dan los hámsters, los pescaditos, los cuyos, que, ay, se murió el cuyo, se murió el hámster, pum, en lo que va a la escuela agarro, compro otro. No, no lo hagan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas muchas veces acaba dando cuenta. ¿Y qué pasa con esta parte de reemplazar? Que el niño crece justo con esta seria tolerancia a la frustración de, pues no importa, mi papá lo reemplazó, hizo eso y lo reemplazó con otra cosa. No importa, o sea, como que, y ellos crecen con esa idea de que todo es reemplazable, ¿no? Y pasa desde cosas muy simples de la vida, o sea, de la casa, rompió un vaso, pues no pasa nada, al rato mamá va a comprar otro. A la escuela, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? O sea, y me corren de esta escuela, pues me voy a otra, ¿no? Y en los trabajos y en la vida diaria. Entonces, cuando en la escuela le dicen, no, a ver, espérame, no sé cómo funciona tu casa, pero aquí en la escuela hay reglas, aquí sí pasa. Aquí no es de que, no hay tarea, no, no, o sea, aquí sí pasa, aquí rompiste algo, aquí tienes una consecuencia. Entonces, es también esa parte importante, porque este tipo de situaciones les da a los niños esa fortaleza y tener esa tolerancia a la frustración es bien importante, porque hoy desafortunadamente vemos muchos adultos con cero tolerancia a la frustración y cualquier cosa se desborda y no es sano eso. Entonces, no reemplacen mascotas y si se muere, hablen con ellos, ¿no? O sea, hablen, despídanse, o sea, hagan lo que necesiten hacer, pero no digan, ay, bueno, lo que hice en la escuela, pues reemplazo el hámster, el pescadito. Ahora, en este punto por ejemplo, los pescaditos, digo, esta es sugerencia personal. Los pescaditos muchas veces los prefieren los papás porque dicen, bueno, entre comillas, es muy simple, entre comillas, es muy sencillo, es muy fácil que los niños lo hagan, pero tan sencillo que a veces se mueren mucho más fácil. Y a veces los niños los llevan a escoger los pescaditos y escogen los más coloridos, los más bonitos, que muchas veces son los que menos duran. Entonces también en esta parte sí hay que ser muy conscientes. Si van a ir a tener una pecera, sí estar consciente y sí hablar con ellos, oye, mira, los peces pues duran tanto tiempo. O sea, de entrada, desde ese momento sí también ser muy claro con los niños. ¿No? Porque no crean que los peces van a ser eternos y van a tener ahí 10 años, o sea, porque la realidad es que no. Entonces, sí los peces es a veces un arma de doble filo, porque muchas veces sí es algo que en teoría pueden hacer los niños, pero en un descuido el bote de comida se lo pueden voltear. Así de simple. Y si no se dieron cuenta, pues ya los pescaditos comieron de más y pues ya, desafortunadamente murieron, ¿no? Entonces sí hay que ser muy consciente en esta parte de,
qué mascota es la adecuada para su familia. Y eso es importante también para prevenir justamente el duelo que se va a llevar a cabo con una mascota, ¿no? Eh, perdón. Entonces, bueno, esto digamos hablando en general de los niños, de siempre ser súper honestos y nunca reemplazar, ¿no? Nunca reemplazar, nunca mentirles. También enseñarles esta parte de, oye, mamá, es que fíjate que en la escuela se burlaron porque yo estoy muy triste por mi perrito. Ah, no pasa nada. Hay gente que no va a entenderlo, pero es muy válido. O sea, validar ese dolor, validar esa tristeza. Es que están burlando, no, no te preocupes. Ellos no lo entienden, pero es muy válido, está bien, ¿no? Sí es sumamente importante es esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa bueno, desafortunadamente cuando se pierde una mascota, cuando ya estamos con toda esta situación? ¿Qué se puede hacer para ir obviamente transformando esto? Bueno, pues insisto, cada familia decidirá. Hay familias que les funciona, por ejemplo, pues decir, bueno, vamos a recapitular las mejores fotos, vamos a hacer un collage, vamos a imprimir una, la pongo, pongo un portarretrato, un dibujo, o sea, cada quien, ¿no? Si hay niños, es bueno, ¿quieres una foto de tu perrito? Sí, 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 bueno, yo quiero escoger un marco, yo quiero pintarle un marco, o sea, cada familia va viendo qué le va funcionando, ¿no? Hay familias, por ejemplo, que así les conviene a sus intereses, por las promociones, llegan a tener croquetas de más, ¿no? Comida, alimento de más. Entonces, ¿qué hacen en este punto? Bueno, pues también un poquito de transformar este dolor, de seguir avanzando, es bueno, pues ya no puedo ayudar a mi mascota, ya no se lo puedo dar a mi mascota, pues voy a ir a una fundación de animalitos, entonces voy a donarlo, voy a ayudar a otros. Y eso también alivia mucho, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a ayudar y vamos a ayudar. Y llevan a sus hijos, o sea, cada quien. Hay gente que dice, no, no, yo no lo voy a donar. O sea, aquí yo les menciono sugerencias que como en cada duelo, las sugerencias son personales, entonces lo que te vaya funcionando, ¿no? Hay quienes dicen, no, no, yo no quiero ninguna foto, y quizá dicen, yo no quiero ninguna foto quizá los primeros meses, y después, bueno, ya, ahorita sí, ya quiero una fotito, cada quien va viendo, ¿no? Pero esta parte del alimento que a veces sí queda porque pues, hay gente que puede tener más, pues a veces donarlo también es como decir, bueno, le doy un sentido, ¿no? Le doy un sentido. Los medicamentos, también que sabemos que los medicamentos veterinarios son muy caros, entonces también es, bueno, le doy un sentido a todo este dolor, a todo este sufrimiento, dono dono el medicamento, dono los alimentos que me quedaron, ¿no? Y bueno, de ahí pues es realmente los rituales que cada familia puede hacer de despedida, ¿no? Hay quienes tienen la posibilidad de tener un jardín, entonces, bueno, pues hay veces que pueden en su propio jardín, ay, ponemos ahí la urna, ok. O simplemente dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a plantar un arbolito en honor a nuestro perrito. Ah, ok, perfecto, ¿no? O sea, cada quien va a decir, ¿no? ¿Qué quiere? ¿No? Tener una foto, o sea, pero es recordarlo, recordar esa parte bonita que tuvieron y sobre todo es ir aceptando que muchas veces, aunque pues se quiso haber tenido más tiempo, pues desafortunadamente a veces no es posible, ¿no? La medicina ya no había más que hacer y se hizo lo que se pudo, ¿no? O sea, lo que se pudo humanamente y médicamente posible, esa es la parte luego más delicada de entender. Ahora, digamos, la parte de esta parte de reconstrucción que muchas veces incluye pues la nueva adquisición o la nueva adopción de una mascota, esto es bien personal. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Yo ya tuve una mascota y con esa tuve, nunca más vuelvo a tener. Ok, es respetable. Hay quienes dicen, no, ¿sabes qué? Quiero tener otra. Yo sí sugiero, sí dense un tiempo, porque sí pueden no hacer un vínculo con la nueva mascota si no se dan ese tiempo. Por las comparaciones, porque por el dolor no están de humor para criar uno nuevo, no están de humor para enseñar y educar uno nuevo. No les va a hacer caso como les hace el anterior. Entonces sí es importante que sí se den un tiempo. ¿Cuánto? El que ustedes consideren, pero sí, yo sí sugiero, dense un tiempo para que entiendan que no están reemplazando, que tuvieron a uno, que lo quisieron mucho, que vivieron, que hoy están doliéndose por ese animalito que ya no está, y hoy decidieron darse una nueva oportunidad con una nueva mascota, ¿no? Entonces, esto es personal, si ustedes deciden, ok, voy a tener uno nuevo o ya no,
pero con esa conciencia de estar tranquilos. O sea, cada familia, cada persona va a ir decidiendo si quieren adoptar un nuevo miembro de su familia o ya no, ¿no? Pero sí esa parte es súper importante. Ahora, como mencionaba hace rato, ese tema desafortunadamente, aunque hoy en día todo ya es muy pet friendly, ya hay muchos lugares donde pueden aceptar a las mascotas y pueden ir con mascotas, increíblemente o paradójicamente, no es un tema que se puede hablar. Y diría uno, pues qué ironía, ¿no? Porque ya viendo restaurantes en los que aceptan mascotas, centros comerciales en los que van las mascotas, dices, bueno, pues si ya está como tan abierto esta parte de que pues las mascotas son parte de la vida, ¿por qué no podemos hablar cuando se muere una mascota? ¿Por qué no podemos decir que, que se tiene tanto dolor? ¿Por qué? Hay una pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, creo que es un comentario. A ver. A ver, dice Pamela. ¿Y qué pasa si se adopta a otra mascota y en este caso son muy permisivos? Es que ahí justamente viene esta parte de darse el tiempo, porque a veces también entre las culpas, entre el dolor, cuando adoptas a una y todavía traes ese dolor, todavía no has resuelto esta parte emocional, entonces, no, bueno, es que al otro no lo dejaba que se subiera a mi cama, al otro lo tenía en el patio, al otro no lo dejaba, y entonces de repente llega uno que está en la cama, que come no sé qué, o sea, y se vuelve totalmente opuesto a la educación, y justo lo que me dicen, esa parte de esa permisividad. Entonces, si, digamos, eh, no te molesta que sí, pues, pero a veces sí rayan en esa parte de ser tan permisivos, porque si eso ya, a ver, espérame, o sea, ya hace demasiadas cosas que también es, o ensucia más, o tú dices, no, espérame, pues como que aquí ya estamos rayando hace lo que se le da la gana y ya parece el dueño de la casa, ¿no? Entonces, Pero yo creo que también, a ver, o sea, yo creo que los animales también es como en las personas, ¿no? O sea, que cada persona es única y las mascotas igual. Entonces, yo creo que no podemos comparar eh, no. la mascota que acabamos de adoptar con una que falleció y puede ser que por X circunstancias con la actual que acabas de adoptar, pues te vuelvas más permisivo, pero yo no creo que eso sea malo. O sea, yo creo que son circunstancias y son perritos, mascotas o Ah, gatitos no, o no, lo no. que sea diferentes que dices, no, bueno, al anterior yo lo quise, lo amaba, y igual pues no lo dejaba subir a mi cama, pero este me agarró, pues no sé, igual ya más grande, más así, y pues hace lo que quiere conmigo, ¿no? Y yo no creo que esté mal, ¿no? Yo creo que también así pasa con los hijos, que dices, no, pues mi primer hijo era tranquilo y esto y el otro, y el segundo hizo lo que quiso conmigo, ¿no? Entonces, pues yo creo que cada mascota es diferente, ¿no? Y no creo que eso esté mal. Ah, no, no. Por supuesto. No, por supuesto. O sea, cada mascota va siendo diferente, tienes toda la razón. Y sí, esta analogía que haces con los hijos es totalmente cierto, ¿no? Sabes, con el primero es el sargento, no sales aquí a las 6 de la tarde y con el último, ni permiso pide, solo dice, ya me voy. Sí, o sea, la realidad es que es un poco eso, pero aquí el punto, digo, de lo que comenta Pamela es, bueno, si a ti no te molesta que obviamente hay un cambio de permisos con esta nueva mascota, bueno, no pasa nada, ¿no? Como mencionas tú. Pero hay veces que el problema aquí es, si estás dando los permisos por mero gusto, porque bueno, ok, como lo mencioné ahorita, pues bueno, el otro por lo que quieras no lo deja subirse al sillón y me ganó, ya ni siquiera, ni siquiera pidió permiso, se sube, ok, pero aquí el problema es cuando lo haces por culpa, ¿no? Porque justamente tienes un duelo no resuelto del anterior, que es, no, es que al otro no le hacía, al otro no le permitía, al otro no, el otro tal cosa, entonces ahorita le voy a permitir absolutamente todo, entonces, o sea, justamente por la culpa de que no pude haber, porque no hice más por el anterior. Ese es cuando sí podría ser el problema, ¿no? Que estás actuando justamente por culpa. Digo, a veces sí, y aparte también como lo mencionas, obviamente cada perrito tiene su propia personalidad, de razas a razas, o sea, también tienen su personalidad, hay unos que son más activos,
menos. También hablamos, por ejemplo, de que al final, bueno, ya los últimos años tenías un perro adulto, un perro que ya no tenía energía, que obviamente ya juegan o poco o casi nada, y ya al final si está un perrito enfermo, pues ya no hace nada. Si adoptas uno nuevo con toda la pila del mundo, con toda la energía del mundo, que salta, que brinca, que hace, es totalmente diferente, ¿no? Pero sí hay que entender esto, sí, sí tienen una personalidad diferente, sí puede ser eventos diferentes porque elegiste una raza diferente, quizá más activa y tal, y las circunstancias hoy de tu vida, de tu espacio, de que de cualquier situación hoy pueda ser más permisivo, sí, pero mientras una decisión de que, bueno, así se dieron las circunstancias. Aquí el punto sería, si estás siendo permisivo por culpa de, bueno, voy a permitirle este todo, porque seguramente hice algo mal con el otro, ahí es cuando no está bien, porque entonces al rato no te va a obedecer en absolutamente nada, ¿no? Pasa lo mismo con los niños, o sea, es que no, lo que pasa es que yo quiero, como yo sufrí tanto de niño, entonces yo ahora le voy a dejar que haga lo que se le dé la gana a mis hijos, no, porque al rato son, chamacos rebeldes que no hacen caso, que no tienen el respeto por la autoridad, es un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, no, o sea, aquí es entender que cada mascota va a ser diferente, va a ser el trato va a ser muy, muy diferente y el vínculo va a ser diferente, ¿no? Hay quienes luego adoptan una mascota y se hace un vínculo con un miembro de la familia y ahí se quedan. Y hay otros que, pues, no, o sea, no hacen vínculo, no hacen clic. Entonces, cada uno va siendo diferente y la relación va siendo muy, muy diferente. Pero sí, aquí el punto, yo sí destacaría esa parte. Sí es importante, sí que se den su tiempo para no actuar por culpa y sobre todo no esperar jamás que esta nueva mascota haga lo que la anterior. Porque igual la anterior le encantaba hacer gracias y brinca y salta y da vueltas y el otro era feliz. Y el nuevo que adoptan, pues es muy arisco y así de, a ver, a mí no me hagas hacer vueltas, a mí no me hagas hacer gracias porque no las voy a hacer. Punto. Entonces también no tener esa expectativa de decir, ay, voy a hacer lo mismo. No, por supuesto que no. ¿Por qué no lo van a hacer? Son como los humanos, tenemos personalidades bien diferentes y vamos a actuar diferente. Entonces también esa parte, pues es importante por eso darse ese tiempo para no tener esas expectativas y no comparar, porque muchas veces si no tenemos esta parte resuelta de este duelo, podemos esperar cosas que no van a suceder y llega la frustración de, pues sí está lindo, pero ay, mi perrito tal era bien lindo, ese sí me hacía, ese sí. Bueno, sí, no es que este no te quiera, es que este te quiere de una manera diferente, esto te lo demuestra de una manera diferente. Por eso es importante cerrar eso. Y bueno, como lo he venido diciendo el día de hoy, hay que acercarse a los lugares y a las personas adecuadas para hablar de este tema. Eh, si se sienten desbordados, siempre es importante pedir ayuda, buscar terapia, obviamente, porque sí es importante, a veces desborda uno. Y hay una cosa súper importante, ¿no? No tiene, o sea, ustedes si buscan terapia, ya sea para este tipo de dolor o para cualquier otro, no tienen que informarle, porque muchas veces también vienes, es que ¿cómo voy a tomar terapia porque murió mi perrito? Pues así, pues así. Es que, ¿qué van a decir? Nada, porque no vas con un letrero así de, estoy tomando terapia porque murió mi mascota. O sea, no, pero esta creencia y esta todavía no aceptación de la salud mental, todavía es un gran conflicto. Y si le sumamos que es una mascota, es, ¿qué van a decir? ¿Cómo voy a tomar terapia? ¿Cómo vas a tomar terapia? Pues así, no tienes que informarle absolutamente a nadie, no tienes que darle cuenta absolutamente a nadie. Si tú crees que te está sobrepasando, que lo necesitas, ve. Si tienes hijos y crees que no puedes hablar con ellos, busca ayuda. Porque si es que, o sea, si tienes, perdón, un perrito que está muy enfermo, es que no sé cómo hablar con mis hijos o con mi hija, o sea, no sé cómo hablar, no sé cómo decir, buscan ayuda. Pueden incluso buscar ayuda antes. De, oye, ¿sabes qué? Ya esto inminente en un par de días, no sé cómo decirle. Busquen ayuda. Se vale. Nadie nos ha preparado para la muerte. Se vale buscar ayuda, se vale buscar esta ayuda para decir, oye, ayúdenme, no sé cómo decirle. Si lo buscan antes es muy adecuado. Se pueden despedir, pueden estar más tranquilos. Si desafortunadamente, bueno, no las circunstancias o cualquier cosa se da después también, o sea, porque dicen, bueno, es que ya pasó, pero no sé cómo hablar, no sé cómo abordar, busquen ayuda. A veces como adultos podemos quizá entender, pero los niños
es diferente también. Busquen ayuda para sus hijos si es necesario. No dejen de lado esto. Es un duelo real, es un duelo sumamente importante. Para los niños cuando crecen con una mascota, cuando es parte de su vida, es literal a veces como si fuera su hermanito. Entonces es un duelo muy fuerte, es un duelo muy importante y sobre todo es un duelo real. Entonces, si se sienten desbordados, busquen ayuda. Si sienten que sus hijos no saben cómo hablar o sienten que sus hijos no los ven bien, busquen la ayuda. Y sobre todo, enséñenles a validar eh, sus emociones y a decirles, mira, quizá en la escuela no te entiendan, quizá en la escuela no, no entiendan lo que estás sufriendo, pero eso no quiere decir que no sea real. Eso también es bien importante. Pues bueno, hasta aquí sería mi participación el día de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario, si alguien quiere abrir su micrófono, tienen algún comentario o algo. Bueno, si nadie quiere ya comentarnos algo, dice Verónica, nada, todo muy claro, gracias. No, pues gracias a ustedes. Ahora sí que les agradecemos mucho a todas las que estuvieron hoy con nosotras y pues ahora sí que por nuestra parte esto es todo y los esperamos en 15 la próxima masterclass. Les vamos a dejar en el grupo de WhatsApp los datos de la tanatóloga y pues ahora sí que como Pamela, yo agradezco también estos espacios y el tiempo ay, se me fue, y el tiempo que se dan para ayudarnos. No, pues ahora sí que muchas gracias, Pamela, por estar aquí acompañándonos también y pues los esperamos en 15 días para la próxima masterclass y los datos de Carolina, la tanatóloga, se los dejamos ahí. Ahora sí que, como ella lo ha mencionado en esta y en todas las masterclass, creo que es importante, pues sí, cuando las cosas nos sobrepasan, tomar terapia, buscar esa ayuda, ¿no? Que a veces no Sí, es fácil pedirla y también, pues es como algo muy estigmatizado el hablar de psicólogos, tanatólogos, psiquiatras, porque si tú a tu alrededor, con tus amigos, con tu familia, dices, es que me siento mal, voy a buscar un psiquiatra, un tanatólogo, así de, te ven como la loca, ¿no? La realidad. Entonces, pues como que pues te da pena y dices, no, pues mejor no busco ayuda, mejor yo solita y ya no digo nada, pero pues creo que no es la solución, creo que pues se debe de abrir cada vez más todo esto que es la salud mental, o sea, y pues bueno, o sea, si nos da pena, si esto, decirlo a las personas a nuestro alrededor, creo que no tenemos por qué decirlo, ¿no? O sea, creo que al final esas personas muchas veces nada más te juzgan y no te ayudan. Entonces, creo que pues más bien es buscar la ayuda nosotros solos por fuera con alguien que sí pueda y que no nos juzgue, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado y que tengan muy buenas noches. Ivonne dice, muchas gracias por tratar este tema. Es muy importante para la convivencia y sensibilización del dolor ajeno. Verónica, buenas noches. Pues muchas gracias, Ivonne, Pamela, Verónica, Susana, todas las que se conectaron. Creo que no se me pasó ningún nombre. Gracias, buenas noches. Nos vemos en 15 días. gracias, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego. Hasta luego, buenas noches.